Ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en el Seminario de Ecuaciones Diferenciales y Geometría. Nuestro invitado de hoy es el doctor Cusberto Romero Meléndez. Él es profesor investigador del Departamento de Ciencias Básicas de Huamas Capotzalco. Y el día de hoy nos va a platicar sobre estabilidad asintótica en un modelo estocástico, controlado de Lotka-Volterra con saltos de ley. Adelante, doctor. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, esta plática es sobre un modelo de dinámica de poblaciones, un modelo muy conocido, que es el modelo de Lotka-Volterra, que comprende dos especies, una presa y un depredador. Eh, este modelo se utiliza de base y después se enriquece con controles, se introducen controles y perturbaciones aleatorias, que son estocásticas de dos tipos. Entonces, de eso trata la plática y se elabora o se introduce un problema de control óptimo. Ay, perdón. Entonces, primero presentamos el modelo normal o determinista de Lotka-Volterra y una solución numérica, una simulación que se hace para ver las soluciones. Después introducimos algunos cambios, por ejemplo, lo enriquecemos con, como dije, con unos controles y entonces observamos que va a aparecer un tipo de propiedad que se llama propiedad Turpike, que, bueno, quiere decir la propiedad de la autopista. Eh, Nos interesa ese tipo de propiedad y después lo enriquecemos con perturbaciones aleatorias y seguimos estudiando esa propiedad de Turnpike. Al final hablaremos también de la estabilidad exponencial de ese modelo. Entonces, bueno, el modelo de Lotka-Volterra consiste en un par de ecuaciones diferenciales escritas de esa manera, convenientemente, en donde tenemos dos variables. La primera es la presa, la segunda es el depredador. X1, que es la presa, pues bueno, es una función diferenciable que representa la densidad de población de esa especie, y X2 lo mismo también, una densidad de población. Aparecen cuatro constantes, son constantes positivas. Estas constantes están dadas por, bueno, se interpreta como las tasas de crecimiento de la población X1. Luego la tasa de mortandad de la especie X2 y beta y delta son tasas de contacto, los encuentros entre las dos especies. Lo que interesa en este problema, lo que es un problema muy viejo, tiene más de 100 años. Interesa la existencia, ¿sí? Los ciclos límites, la persistencia y la extinción. ¿Qué valores deben tener esas constantes para que haya un equilibrio entre las poblaciones? ¿No? O que si se llega a perder, ¿qué es lo que ocurre? Se sabe que el origen es un ciclo límite. En nuestro problema nos van a interesar estos tres problemas: la estabilidad de las soluciones, la propiedad de la autopista o Turpike y la persistencia de esa estabilidad ante perturbaciones estocásticas. Eh, Introducimos un par de controles. O sea, son funciones medibles de R en R, eh, escritas de esa forma. Aparecen otras dos constantes positivas. La interpretación que se puede dar para estos controles, por ejemplo, podría ser eh, el que se permita cazar las especies, a la especie X1 o a la especie X2. Y se modula un poco por estas constantes.
Y entonces podemos formular un problema de control, encontrar los controles U1 y U2, y los estados X1 y X2, en este sistema que minimicen un costo. Es un costo funcional que puede representar la energía del sistema. Aquí la minimización se da sobre los controles. Entonces tenemos un conjunto de controles admisibles y sobre eso se optimiza. Ese sería un primer problema. Bueno, para atacar este problema se utiliza el principio del máximo de Pontriaghi, que nos da las condiciones necesarias de optimalidad para esos controles. Eh, lo que hace uno es eh, establecer este principio, establecer las condiciones, bueno, las variables adjunta y las ecuaciones para encontrar una expresión sobre los controles y que permitan resolver de alguna manera, hablar de las soluciones. ¿No? No se puede dar así exactamente las soluciones, pero se puede hablar de ellas, de la existencia, de que son acotadas. Aquí aparece en la figura una simulación en donde se ha utilizado este principio del máximo para poder resolver numéricamente las ecuaciones. ¿Sí? Y tenemos también X1 y X2, el comportamiento de estas dos especies en un intervalo de, digamos, 60-10, 0-60. Aquí lo que podemos notar es que hay una cierta estabilidad en el centro de ese intervalo, es decir, se puede partir el intervalo en tres partes, de 0 a 15 a 10, por ejemplo, de 10 a 50 y 50 a 60. Esa línea horizontal representa la solución estática del problema, es decir, dinámica cero. Y esta es una característica de esa propiedad de estabilidad llamada de la autopista o Turnpike. Y se llama así porque es lo que hace un autonauta, digamos, cuando quiere llegar de un punto A a un punto B, ¿sí? Lo que hace primero es alcanzar la autopista por caminos secundarios, que sería más o menos en el intervalo 0-10, digamos. Ya que alcanza la autopista, la solución es, bueno, la trayectoria es esa solución, que es la estática, la dinámica, realmente no hay dinámica. Y cuando está cerca del punto B, sale de la autopista y busca caminos secundarios. Este comportamiento fue descubierto hace mucho tiempo en los problemas de economía y hasta recientemente se está estudiando, bueno, recientemente digamos 2014 para acá, hace como 10 años, 11 años, en problemas de control óptimo. Entonces nos interesa esta propiedad. Se establece el problema y la propiedad 5 es precisamente la propiedad de la autopista. Déjenme poner, no, ya me equivoqué, aquí, ¿sí? Entonces se quiere minimizar el funcional de la energía. Está este par de ecuaciones diferenciales con las condiciones iniciales y finales. Y aquí aparece una nueva variable, esta variable P, es, es, eh, es una variable adjunta a la variable de estado, que es el resultado de aplicar el principio del máximo de Pontriaghi. Entonces la ecuación 5 nos está diciendo que hay un comportamiento asintótico conjunto entre las trayectorias, la variable adjunta y los controles, en torno
a X barra, P barra y U barra, que son las soluciones estáticas del problema de control óptimo. Se supone que los controles están acotados. Este teorema, bueno, es una consecuencia directa de un problema más general resuelto o sea, para sistemas más generales, por Trelat y Soissons. Ahora, bueno, pensando en las ecuaciones de Lotka-Volterra controladas, estas no son realistas porque no consideran las fluctuaciones aleatorias del ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si estamos hablando de especies marinas, no contemplan un derrame de petróleo local, por ejemplo, o un pequeño temblor, o ni siquiera terremotos o tsunamis, ¿no? Que estas serían fluctuaciones aleatorias. Las primeras son procesos de Wiener y la segunda, las más fuertes, se llaman, bueno, tienen que ver con los procesos de Levy. Ahora, es importante decir en este momento, en este punto, que este sistema de Lotka-Volterra se puede aplicar a muchas otras situaciones, no solamente especies. Por ejemplo, en óptica fotónica, en donde hay niveles de energía. Entonces, la pérdida de energía se puede traducir como que hay un intercambio y alguien es la presa. Se pierde la energía, o sea, la energía fotónica, por ejemplo. Entonces, se utiliza este modelo para explicar esos intercambios. Otra aplicación en otro ámbito es, por ejemplo, en, eh, en los contagios de los virus, se puso de moda hace unos años, ¿no? Entonces se utilizan las ecuaciones de Lotka-Volterra para simular y más o menos es buena la simulación. Y bueno, por último mencionaré también que se puede aplicar para recaudación de impuestos. Digamos, el ciudadano que paga sus impuestos y el gobierno que los recauda a través de un bueno, será un gestor, ¿no? Hay un recaudador de impuestos y hay ciudadanos que pagan o que no pagan. Y hay recaudadores que son honestos o no son honestos. Entonces se puede considerar que el ciudadano que paga es la presa, el que recauda es el depredador. Y entonces ahí se busca el equilibrio, se habla de eliminar la corrupción, por ejemplo, y y se busca estabilidad entonces de esas soluciones. Serían aplicaciones, tiene muchas aplicaciones este modelo tan básico. Entonces introducimos, para este modelo de dos especies, introducimos estos términos que tienen que ver con los procesos de Wiener, ¿no? Estamos hablando ya de un proceso estocástico que está modulado por alfa 1 y alfa 2. A esto bueno, es el ruido blanco, ¿no? Estos procesos están definidos sobre un espacio de probabilidad, ¿no? Entonces, queremos estudiar qué es lo que pasa con esa estabilidad de la autopista. ¿Se mantiene? ¿De qué depende? Entonces, se establece enseguida el siguiente teorema. Es el teorema en donde ya tenemos dos términos, Wiener, ¿no? Y el mismo establecimiento, ¿no? Queremos minimizar ese funcional de la energía. Observamos que el funcional ya depende, bueno, depende de X y de U, como siempre, y los controles están acotados. Entonces el teorema dice que existen dos constantes positivas, tal que se cumple esa desigualdad. Bueno, es una estabilidad en torno a los puntos de equilibrio del, del,
soluciones estáticas. Estas constantes, bueno, más adelante vamos a hablar de ellas. Vamos a dar una demostración de este teorema de una versión todavía más general para tres especies y además con otra perturbación, otro término, que es el término abrupto, que se llama salto de Levy. Entonces, bueno, este teorema también se demuestra eh, con un poco de trabajo, pero con los mismos métodos geométricos del principio del máximo de Pontryagin y además con algunos métodos geométricos que aparecen de manera natural. Lo voy a explicar cuando veamos la demostración del teorema final, digamos. Aquí podemos observar cómo aparece de nuevo esa estabilidad de la carretera, de la autopista. ¿Sí? A pesar de que hay esas perturbaciones, todas están en torno a una franja pequeña. Lo mismo que pasa para x1 y x2, se refleja para P1 y P2, o sea, la variable adjunta, y para los dos controles. No los pongo aquí, los vamos a ver más adelante. Entonces, esta también es una simulación para este teorema, que lo ilustra, ¿no? O sea, se encuentran aquí esas constantes, eh, por supuesto, x barra, p barra y u barra. Ah, aquí está P1 y P2, pensé que no lo había puesto, aquí están. Y aquí están los controles. Entonces los tres presentan esa propiedad de la autopista. Eh, Aparece aquí x1 contra x2, se ve cómo se envuelven alrededor de un cierto punto. Bueno, continuando con esto, entonces agregamos una especie más. Bueno, todavía no lo agrego, sino aquí no digo toda la dimensión, pero lo que sí agrego es un término que tiene que ver con ese salto de Levy. Aquí aparecen en general f y g. F es una función medible que se llama la deriva. G también es medible, es digamos, el término de difusión. Y la última parte, el último término, es el salto. El salto está caracterizado por n, que es un proceso de Poisson que le llaman, ¿sí? Y aquí esta xt gorrito es el límite de x de t cuando te tiende por la izquierda. Bueno, es importante decir que aquí en esta ecuación aparecen aparecerán tres integrales. O sea, se va a integrar el primer término con una integral que se llama la integral de Ito, que es característica de los procesos aleatorios. La segunda, perdón, me equivoco, perdón. La primera es la integral de Riemann, la que todos conocemos, porque ahí esta es la parte determinista. La segunda es la que acabo de decir. La segunda es la integral de Ito para procesos de difusión. Y la tercera es una integral de Lebesgue. Hacemos lo que mencioné, aumentamos el número de especies a 3. Tenemos 3 procesos independientes de Wiener y los 3 saltos también independientes. Y entonces queremos estudiar el problema de control óptimo para estas 3 especies. Con estas condiciones iniciales, en general, y el problema se establece así, encontrar los 3 controles, los 3 estados que minimicen la energía, funcional, sobre todos los controles admisibles.
Aparece entonces el siguiente teorema. ¿Mm? Eso es lo que buscamos si se cumple la propiedad de la autopista. Entonces es la ecuación 16. Aquí estamos hablando de esta E que aparece en la ecuación 15, es el proceso esperado, ¿no? El valor esperado de, de esa función, ¿sí? Y casi en todas partes. Entonces, vamos a dar una indicación de cómo va la prueba. Es un poco larga, pero para entender un poco qué métodos se utilizan para probar este teorema. Bueno, a partir del principio del máximo de Pontryagin, definimos un hamiltoniano extendido. Y también el principio del máximo, pues es extendido, porque originalmente Pontryagin lo estableció digamos, sistemas que son deterministas, ¿no? Pero se extiende este principio, es válido para procesos estocásticos. Entonces aparece una variable adjunta, como dije, definida de esta manera. Bueno, aquí F es en general la deriva, G es la difusión, y aquí lo estamos estableciendo para 3 dimensiones, y la integral en 3 dimensiones. Entonces tengo este sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas. Son 3 ecuaciones diferenciales estocásticas. Y junto con las ecuaciones que dan los estados, pues ya tendríamos 6 ecuaciones diferenciales estocásticas. Este número es importante, sobre todo para cuando se hacen simulaciones, porque tenemos 9 incógnitas, 3 estados, 3 variables adjuntas y 3 controles. Entonces, el principio del máximo de Pontryagin nos permite encontrar una relación entre los controles, las variables de estado y las variables adjuntas. Entonces nos permite resolver numéricamente el sistema, ¿no? Cuando se hace la simulación. Se define el hamiltoniano generalizado, en general así es, que para este caso, bueno, ahorita no lo tengo, pero creo que más adelante aparece. Esta es la definición general del hamiltoniano, el producto de P por F, la traza de esa matriz. Q es una variable que aparece en el principio del máximo de Pontryagin, que digamos que generaliza a la variable adjunta Q. Bueno, perdón, a la variable adjunta P. Entonces tenemos otra variable que es como la generalización que le llamamos Q y que muchas veces es una matriz. Este hamiltoniano incluye los saltos de en las 3 ecuaciones de las especies, y aquí tengo las condiciones necesarias de optimalidad para H. ¿Mm? Esas condiciones nos llevan a estas expresiones para los controles, como había comentado. O sea, están expresadas en términos de P y de X, las dos variables, y del salto. Entonces, resolvemos primero el problema estático. A la solución de este problema estático le llamamos X barra, P barra, aparece Q ahora, Q barra y U barra, que, que en las gráficas es la línea horizontal. Y alrededor de ese valor, de cada uno de esos valores, hacemos una perturbación de las variables, de las 4 variables. ¿Sí? Y entonces tendremos estas 4 ecuaciones.
donde delta X, delta P, delta Q, delta U no son las perturbaciones. Aquí tenemos para el ruido blanco una nueva variable, psi de t, y también en la variable q aparece el salto. Entonces, esta variable q, bueno, que es en este caso un vector de 3 dimensiones, contiene los dos tipos de ruido, el salto y el ruido blanco. Esto nos permite entonces perturbar el Hamiltoniano. Obtenemos la ecuación 21. ¿Qué cosa es delta U? Bueno, se sustituye lo que tenemos antes para encontrar adecuadamente cada una de o sea, una expresión para la perturbación, para el delta de cada incógnita. Entonces tenemos esta primera ecuación en donde esta HUU es una matriz. Entonces esta es una ecuación matricial. Aquí he utilizado también otra notación para el último término que aparece aquí, este término del salto, que también lo pienso como un vector. Entonces tengo un conjunto de matrices aquí, ¿sí? Y puedo agrupar conforme aparezcan las perturbaciones para obtener la perturbación de X punto, de P punto. Entonces se definen aquí unas matrices cuyas entradas son asimismo, son bloques, ¿no? Son matrices. Estas matrices van a jugar un papel muy importante porque van a contener, digamos, la constante que aparece en la propiedad de la autopista, esa constante C2. Y por otro lado, en problemas más generales, se requieren ciertas condiciones para que se dé la propiedad de la autopista. O sea, condiciones, o sea, no es tan libre como en este problema que es, digamos, acotado, pequeño el problema. Si ya se habla de funciones f, cualesquiera, bueno, medibles, pero cualesquiera, y g, medibles, y una perturbación cualquiera, entonces hay que pedirle condiciones a estas matrices, ¿no? Por ejemplo, que esta HUU, por ejemplo, que sea simétrica y definida negativa. Y luego que estas matrices A y B que aparecen aquí satisfagan la condición de controlabilidad de Kalman. Por ejemplo, que el determinante de A por A, B inversa, no, perdón, A por B a la 1, A por B cuadrada, etcétera, A por B elevada a la n-1, ese determinante sea distinto de cero. Entonces, eh, gracias a esta notación podemos definir Z, podemos utilizar una notación para la perturbación de Wiener, así como vector, y además, como decía antes, el salto lo veo como un vector, ¿no? Utilizando esta notación un poquito extraña, podemos formar otras nuevas matrices, ¿no? Y una matriz Z0 de condiciones iniciales para establecer una ecuación diferencial que represente al sistema anterior hasta un cierto orden, porque estamos perturbando hasta un cierto orden. Y tendremos esta ecuación.
Esta es la ecuación aproximada, que tiene la forma, pues, de las ecuaciones de estado y que podemos resolver. Bueno, no resolver directamente, que podemos manipular. Por ejemplo, podemos acotar. Lo que queremos hacer es acotar, porque esa es la característica de la propiedad de Turpike. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres términos. Vamos a acotar cada uno de ellos. El primer término se acota utilizando la teoría algebraica déjenme ponerlo aquí, ¿sí? De matrices, ¿no? Eh, el segundo término se acota utilizando algunas propiedades de la integral de Ito, que son propiedades de simetría. Y el tercer término se acota utilizando algunas hipótesis que se deben de escribir en el teorema, que tienen que ver con la regularidad de las Fs, las Gs en general, y eso es lo que comento aquí. Entonces, por ejemplo, aquí está esta solución de manera formal, que es la 24, y lo que queremos es acotar cada uno de los términos. Y aquí está lo que les comento de la teoría algebraica de matrices de Riccati, ¿sí? Eh, y las hipótesis para acotar el tercer término son esas dos, ¿sí? Bueno, que tenga la propiedad de Lipschitz, F, G, que el salto también la tenga, y además que el salto sea acotado. Esas son las condiciones para que podamos acotar Z de t, y entonces, como consecuencia, obtenemos el resultado. El valor esperado de Z o Z cuadrada es menor o igual que C2 por E a la menos 2C1 por T menos T0. Este valor bueno, creo que le puse C1, no sé si coincide con el enunciado, pero el valor de C que aparece arriba en la exponencial es el valor derivado del espectro de permítame, lo voy a enseñar por aquí adelante, déjenme ver si lo tengo. No, no está. Bueno, esto se llama la abscisa espectral, ¿no? Esto es menos el máximo de la parte real de un valor que está en el espectro de una matriz. Una matriz que aparece ahí, que satisface la ecuación de Riccati. Entonces, aquí se conjunta teoría algebraica de Riccati con la teoría de Ito, de isometría de Ito, para obtener el resultado. Entonces son métodos algebraicos y métodos geométricos derivados del principio del máximo estocástico. Esta sería la conclusión para este teorema. Y bueno, aquí aparecen estas figuras para contrastar, en primer lugar, las trayectorias en donde no hay salto de Levi, solamente hay una perturbación de Wiener. Son, son las trayectorias de los estados, ¿no? Y después, bueno, y esta es la trayectoria de las tres especies en el espacio-fase,
sin salto, solamente con una pequeña perturbación de Wiener. Estas serían las trayectorias que tienen perturbación de Wiener y tienen el salto de Levy. Se puede apreciar picos ahí, pero finalmente se controla, ¿no? Y esa sería el equivalente a la trayectoria en el espacio-fase de las tres especies. La X3 es el depredador. Esta es una simulación. También en esta simulación se encontraron los valores de las constantes C1 y C2 del teorema. Bueno, también se pueden aplicar las técnicas de Lyapunov o Lyapunov para determinar la estabilidad asintótica de este sistema de Lotka-Volterra. Como siempre, se introduce una función de Lyapunov, ¿no? Y un operador que actúa sobre esta función de Lyapunov, definida de forma canónica como siempre, la ecuación 26, y se define un proceso aleatorio I2 barra de esta forma, que se utiliza en las hipótesis para garantizar la estabilidad asintótica de este modelo de Lotka-Volterra. Entonces, finalmente tenemos este teorema. Suponemos las hipótesis Lifshitz, la acotación del salto. Suponemos que existe una función de Lyapunov y una función lambda real, derivable, que satisface que el límite de lambda al infinito es infinito y lo mismo su derivada se va al infinito. Y que existen tres constantes, eta 1, eta 2 y eta 3, tales que se satisfacen cuatro condiciones. La primera es que está acotado x, bueno, alrededor de x barra, está acotado por la función de Lyapunov en media, digamos, cuadrática. Aunque también este teorema se puede enunciar para cambiar este cuadrado por p, donde p es mayor que 1. Y también la consecuencia va a ser para p. También LB es menor que eta 2 por b, o sea, esta es una condición un poco restrictiva. Y luego que la parcial de b es cuadrado acotada por el cuadrado de b. Y además que I2, que es aquella integral, ese proceso que apareció en la medida anterior, es menor que lambda por un 4. Creo que a mí aquí me faltó escribir eta 4 positiva, o sea, en el listado de arriba. Entonces, si eso pasa, el límite del valor esperado de x menos x barra al cuadrado sobre lambda es menor o igual que menos r. Y eso me da la estabilidad exponencial, la convergencia exponencial de x a x bar. Entonces, estos sistemas de Lotka-Volterra lo tienen. La prueba es también más o menos canónica, desigualdades, ¿sí? Y también se puede ilustrar este teorema con una simulación. Se encuentra efectivamente B, o sea, lo hemos hecho, hemos encontrado todo lo que se pide aquí en este teorema y, y hemos obtenido una simulación del proceso. Vemos que se comporta así con la propiedad de la carretera o de la autopista. Esto sería, yo creo que todo lo que tengo para enseñarles. Se pueden probar equivalencia entre esos dos teoremas. Y bueno, esto sería todo, creo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Hola, Cuthberto.
Buenas Sí. tardes. Buenas tardes. Que, Hola, ¿qué tal? muy interesante mm, ya introducir la integral, los métodos variacionales. No, no había visto trabajos así. Yo digo que existen, ¿verdad? Pero yo no estoy familiarizada. No vi la transparencia inicial, no sé quién sean tus coautores, pero es un trabajo que pues, está bonito. Uno siempre está pensando en la lógica Volterra, pero en el sentido tan, tan así, como tú lo planteas con control óptimo. Enhorabuena. Gracias, Marta. Sí, bueno, este trabajo está hecho, bueno, por un lado por David Castillo, por Leopoldo González Santos, ¿quién más? Bueno, básicamente nosotros tres, ¿no? Hemos sacado estos trabajos. Así es. Enhorabuena. Sí, gracias, Marta. Lindo, gracias por compartirlo. Ay, yo tengo también un par de preguntas. Sí, Mencionaba que necesitaba que las parciales, las segundas derivadas del hamiltoniano cumplieran la propiedad de Kalman. ¿Esto era para que tuviera la propiedad del Torpank o para que haya sí, una solución? No, ¿verdad? Eso ya se bueno, asume que sí hay un proceso sí, en dentro de general la los... propiedad de Kalman, sí, perdón, es para garantizar controlabilidad. ¿Ah? Entonces debe tener controlabilidad para que se pueda para que asumir. pueda existir una Sí, solución. sí, exacto. Entonces esa es esa suposición sobre unas matrices que mostré ahí más o menos, ¿no? Eh, o sea, está, por ejemplo, H, la segunda parcial de H con respecto a U inversa, ¿no? Y bueno, se requiere también que sea esa matriz simétrica definida negativa. Mm. Entonces, si eso se cumple, entonces se garantiza esa propiedad, ¿no? Eh, pero en este caso, en nuestro caso, se cumple automáticamente. Entonces, habría que explorar sistemas más generales. ¿Qué tan generales se puedan hacer esos sistemas? Y si esas propiedades se van a mantener, esas hipótesis se van a mantener. Y ahorita, ¿qué programa usan para sus simulaciones? Se usa R, Sí. lo hacen en R. ¿Mm? Sí, se simulan los procesos estocásticos y un pequeño programa, bueno, tres programitas o subprogramas, y todo es en R. Ok. Y tus controles decía que los toma medibles y acotados, ¿verdad? Sí. Acotados, pero además se les impone que sean positivos. Sí, ¿no? Eh, Bueno, no negativos. no negativos. Sí, se puede ser. Yo lo puse como valor absoluto de uno, o sea, que estén entre -1 y 1. Se puede tomar solo positivos o entre -1 y 1. Ok. Cada uno Y, de los controles. y ahí si lo toma negativo, ¿cómo se podría interpretar? Porque sí es tal Es, cual como lo que cosechas, ¿no? De la especie. sí, sí, pero bueno, podría ser meter más especies. Ah, En lugar de quitarlas, las metes. introducir más. Las introduces, sí, digamos, esa podría ser una interpretación. Que es algo que también se hace, ¿no? Bueno, ahí más Sí, últimamente. sí. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Y si no, le agradecemos nuevamente al doctor Cuthberto por habernos dado esta plática. Y pues nos vemos entonces, en 2 semanas. Bueno, pues muchas Bueno, gracias. al Gracias a todos. contrario, muchas gracias. Gracias. Saludos. Gracias, hasta luego. Saludos.